Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos en un tema, bueno, teológicamente denso, pero muy interesante. La relación entre Israel y la Iglesia cristiana. ¿Son una continuación o son más bien entidades distintas? Con roles diferentes, ¿no? En la historia de la salvación. Exacto. Para esta charla nos vamos a basar en algunas ideas de un análisis teológico, específicamente Israel y la Iglesia, un caso de discontinuidad, de Robert L. Saucy. La idea no es tomar partido, sino más bien entender los argumentos que él presenta, porque él considera que Israel, la nación, y la Iglesia, esta comunidad de creyentes de todas partes, pues mantienen identidades y propósitos distintos, aunque claro, relacionados. Exacto. De hecho, el texto lo que sugiere es que ni una discontinuidad, digamos, radical, ni tampoco una continuidad total, logran captar toda la imagen. Sugiere que hay elementos de ambas cosas, y bueno, vamos a explorar un poco cómo define él esa relación matizada. Muy bien, pues vamos a desglosarlo. El punto de partida, creo, es el concepto de pueblo de Dios. Originalmente, claro, se aplica a Israel en el Antiguo Testamento, Éxodo 19:5, por ejemplo. Claro, marcando una relación especial por un pacto. Ajá. Pero lo interesante, y esto lo señala el texto, es que ya en el mismo Antiguo Testamento, los profetas como que anticipaban, ¿no?, que otras naciones se unirían a Dios y que serían llamadas su pueblo. Ojo, sin necesariamente volverse parte de Israel como nación. Ahí tienes Zacarías 2, Isaías 19. O sea que el concepto ya tenía como una semilla de ser más amplio. Podríamos decir que sí, ya había una apertura potencial. Y bueno, llegamos al Nuevo Testamento, y el término se sigue usando. Se usa para el Israel histórico. Pablo en Romanos 11 habla de que Dios no desechó a su pueblo Israel. Sí. Pero también, y esto es clave, se aplica a la Iglesia, que está compuesta por judíos y gentiles. Hechos 15, Primera de Pedro. Y aquí viene un punto crucial del argumento de Saucy. Él dice que la Iglesia sea llamada pueblo de Dios no implica, según él, que Israel pierda su lugar o sus promesas. Se apoya mucho en Romanos 9 a 11 para decir, mira, Israel como entidad sigue siendo relevante en el plan de Dios. Hay una unidad, sí, fundamental en la salvación por Cristo, pero... Pero la distinción nacional de Israel persiste, según esta visión. Exactamente, esa es la idea. Vale. Entonces, si comparten la salvación en Cristo, ¿dónde está la discontinuidad principal según este análisis? ¿Qué es lo que los diferencia fundamentalmente? Pues, la diferencia clave, para Saucy, está en la identidad nacional de Israel. Él insiste mucho en que Israel en la Biblia, de forma consistente, se refiere a los descendientes de Jacob, una nación. Con elementos religiosos, sí, pero también de linaje, de gobierno, de territorio. Génesis 12, Éxodo 19, son ejemplos claros. Entiendo. Y argumenta que el Nuevo Testamento no llega a redefinir Israel para que signifique ahora la Iglesia. Por eso él, disputa interpretaciones comunes de pasajes como Romanos 9:6 o Gálatas 6:16. ¿Cómo los interpreta él entonces? Sugiere que podrían referirse, por ejemplo, a un remanente fiel dentro del Israel étnico, o quizás a los creyentes judíos específicamente, pero no a la Iglesia entera como si fuera un nuevo Israel que simplemente reemplaza al antiguo. Ya veo. ¿Y la Iglesia entonces, por contraste? Se define más bien como un pueblo tomado de entre los gentiles, como dice Hechos 15:14. Es una comunidad donde la nacionalidad ya no es lo que define. No es una nación en ese sentido. Incluso realidades espirituales nuevas, como el bautismo del Espíritu, él argumenta que son como el inicio de bendiciones mesiánicas universales, prometidas a todos los creyentes, sí, incluyendo al futuro Israel redimido. No serían algo exclusivo y definitorio de la Iglesia para siempre, separándola radicalmente. La diferencia clave, insiste, es esa naturaleza nacional de Israel frente a la universalidad de la Iglesia. Pero, a ver, tiene que haber continuidad también, ¿no? El propio texto menciona que la Iglesia comparte las promesas. Efesios habla de eso. Sí, totalmente. La continuidad es fuerte. Está en compartir la misma salvación, las mismas promesas a través de Cristo. Gentiles y judíos son coherederos, dice Efesios. Ajá. Ahora,
La interpretación que él hace de pasajes como Efesios 2:19, eso de ser conciudadanos de los santos, no la ve como una incorporación a Israel nación, sino como una nueva ciudadanía, una ciudadanía celestial. ¿Sabes? Filipenses 3:20, algo que todos los creyentes comparten en el reino de Dios. ¿Y la metáfora del olivo en Romanos 11 cómo encaja ahí? Pues de forma similar. En las ramas, naturales como Israel e injertadas como los gentiles, comparten la misma savia, la misma nutrición que viene de la raíz, que sería el pacto, la promesa abrahámica, la salvación. Pero compartir la savia no te convierte en la misma rama original. Comparten la salvación, dice él, no la identidad nacional específica. Vale, esto se pone, bueno, muy interesante. Porque si Israel y la Iglesia son distintas, aunque conectadas, ¿qué implica eso para el futuro de Israel como nación, según esta perspectiva? Pues implica, desde este punto de vista, que Israel todavía tiene un propósito futuro como nación. Que su elección original incluía una misión, aquello de ser un reino de sacerdotes, ¿recuerdas? Éxodo 19:6. Sí, Del todo, ni se ha transferido totalmente a la Iglesia Universal. Esto incluiría, por ejemplo, ser un canal de revelación a través de su historia, una lección para las naciones, y también ser un agente en aplicar la salvación a las estructuras sociales, como modelar una sociedad justa, lo que dice Isaías 2. Y esos roles, argumenta él, requieren una entidad nacional. Exacto, requieren una entidad nacional visible. Y añade algo más, que la fidelidad de Dios a sus promesas específicas con Israel, refuerza la confianza de todos los creyentes, de la Iglesia también, en las promesas que hemos recibido. Entendido. Entonces, para recapitular un poco, el análisis que exploramos hoy, el de Saucy, argumenta a favor de una relación compleja. Iglesia e Israel comparten un fundamento, la salvación de Dios en Cristo. Específico y futuro que esta visión le atribuye a Israel como nación en la historia redentora. Correcto. Y esto, creo, nos deja con una reflexión final interesante, ¿no? Si uno acepta esta perspectiva de roles distintos pero conectados, ¿cómo podría influir eso en la manera en que entendemos hoy las promesas divinas? O la relación, a veces tensa, entre identidad religiosa y nacionalidad. Claro. O incluso el diálogo entre comunidades de fe como judíos y cristianos, que comparten tantas raíces históricas. Es una pregunta importante que surge de un análisis como este.